Hola, bienvenido a mi página número uno del diario íntimo de Mariposa Índigo. Hoy comenzamos este diario juntos, contando una historia. A esta historia la nombré la pérdida de la inocencia o la ruptura del primer amor. Y ahora te voy a contar por qué. Antes que nada, vamos a comenzar esta historia y este cuaderno. Lo vamos a dividir a este diario en tres etapas. Primero, vamos a hacer un decreto, ¿sí? Para iniciar, para conectarnos, para que este decreto nos conecte con nuestros guías, con mi historia, con tu historia, y de esta manera podamos ir como viajando a ese momento, a ese lugar, no para recordar las emociones ni revivirlos desde el drama, sino para poder mirarlo desde el observador, para tomar conciencia, reflexionar y sanar. Entonces, por primera etapa vamos a hacer un decreto. Segundo, te voy a contar la historia. Y tercero, vamos a ir a la etapa de sanación, ¿sí? Así que, bueno, vamos a comenzar en este instante con este decreto. Te animo a que pongas las manos en tu corazón, que si gustas cierres los ojos y repitas conmigo para tus adentros. Repite conmigo desde tu corazón. En este instante sagrado me hago presente. Respiro y vuelvo a mí. Todo lo que fui, todo lo que seré, se reúne aquí y ahora. Abro mi alma a recordar la verdad, a sanar con amor y a mirar mi historia sin miedo. Yo soy aquí, yo soy el presente, yo soy amor en expansión. Gracias, gracias, gracias. Y una vez más, gracias por acompañarme y por estar aquí en este diario íntimo de Mariposa Índigo. Y hoy la historia que te traigo es la historia de mi primer amor. Cuando en Argentina terminamos la secundaria, vamos hacia un viaje de egresados y generalmente vamos hacia Bariloche. Mi colegio, yo iba al Dorrego de Morón y, y en ese lugar, bueno, estábamos en quinto año preparando nuestro viaje. Así que creo que para septiembre, para fines o mediados de septiembre, viajamos a Bariloche. Todo mi grupo, no éramos muchos, seríamos unos 20, 25 chicos. Entonces nos juntaron con otro grupo, otro colegio de unos 15 kilómetros de distancia de mi colegio y viajamos hacia Bariloche. Eh, Creo que son como 10 días de viaje, ahora no lo recuerdo bien. En ese viaje me enamoré. Era mi primer viaje, era la primera vez que salía sola, era la primera vez que conocía un hotel, eran muchas primeras veces. Conocí a esa persona que tanto esperaba, ¿no? Ya tenía 18 años, esperaba tener mi primer novio, mi primera pareja, y bueno, y ahí lo conocí. Y empezamos a salir, pasamos Bariloche, obviamente que muy lindo, con la tristeza de al final de no saber qué iba a pasar, si nos íbamos a poder ver o no, pero bueno, ya habíamos cumplido 18 años, yo empezaba también a manejar, él ya manejaba, así que bueno, teníamos la posibilidad de que nuestros padres nos presten el auto y ir a visitarnos los fines de semana, porque durante la semana cada uno estudiaba
Entonces, solamente nos veíamos los fines de semana. Y así empezamos nuestra relación, pasó el tiempo, él era para mí como el sueño de mi vida, ¿no? De toda mujer que había consumido mucho Disney. Em, Él hacía equitación y bueno, y teníamos sus competiciones durante también los fines de semana, entonces en invierno y me quedaba a dormir en la casa de él porque bueno, nos levantábamos muy temprano para hacer todo el evento. Y bueno, la cuestión es que en esta historia, como siempre en las historias, hay una parte que es la no bonita, ¿no? Entonces pensábamos en casarnos en ese momento. A nosotras nos preparábamos para casar, nos preparaban, nos educaban, el mismo colegio nos educaba para ser susanitas, como decimos en Argentina, aprender a coser, a cocinar, a hacer las cosas, no para mucho más. Nos enseñaban ahí, ¿no? Para ser amas de casa. Y entonces yo me sentía preparada, quería seguir estudiando, quería ser maestra jardinera, maestra de niños, él quería ser veterinario, entonces, bueno, queríamos seguir nuestra vida juntos y además ir creciendo como personas. Entonces llegó un momento que nos comprometimos, hicimos una reunión con nuestros amigos, con nuestras familias, pero ya en esa primera etapa, en esa primera situación, a nosotros nos corrieron de escena y la que empezó a manejar toda la situación fue su mamá. Ni siquiera mis padres tenían como la posibilidad de decidir. A nosotras nos mandaron de viaje, decidieron ellos por nosotros y esa fiesta fue así, decidida por ellos y nosotros éramos como los muñequitos de torta. Esto a mí ya no me cayó bien y por otro lado, yo soñaba con ese casamiento y con tener hijos y todo eso. Era como mi mayor expectativa. Pero la madre de mi novio no le caía bien. Primero, no era una persona que estuviera con el estatus social que ella esperaba para la novia de su hijo. Por otro lado, iba a estudiar para maestra jardinera, es decir, que no entraba dentro de su target. Y, y empezó a hacer cosas para separarme. Yo te puedo contar que en ese momento lo único que a mí me importaba era el amor, era estar con él, nos llevábamos bien, pero él tenía una particularidad, era como que cuando empecé a observar, conmigo estaba bien y me decía todo que sí, pero cuando estaba en su casa con su madre, estaba todo bien y le decía todo que sí. Entonces siempre estaba en el medio, nunca em, digamos, se posicionaba para una de las balanzas. Entonces empezamos como a vernos nosotras, ¿no? Y ella empezó a hacer brujería. Eh, yo verdaderamente a esta parte del diario le llamo la pérdida de la inocencia porque no sabía nada de ese mundo, ni me lo esperaba, ni me lo imaginaba. Cuando iba a dormir a su casa, a mí me hacía dormir en el suelo, sobre la alfombra del piso, y me decía que era el mejor lugar para dormir y solamente me daba un cojín como almohada, pero no me daba abrigo de cama, no me daba nada, ni una sábana, nada para taparme y hacía frío. Entonces recuerdo ir hasta la habitación de él y pedirle ropa para ponerme
para poder vestirme con un poco de abrigo y poder dormir. Era tan inocente que ni siquiera me daba cuenta que eso era malo, que no me lo podía permitir. Pero aguantaba por amor, aguantaba porque no quería hacer nada que malograra mi relación con él y aguantaba. Después vamos a hacer las reflexiones. Primero te cuento. Y así fueron pasando el tiempo hasta que ella empezó en esas noches, cuando yo me quedaba a ir a dormir, ni bien me acostaba, se arrodillaba sobre el portal de la habitación y hacía cosas. Los santos que ella tenía empezaron a ponerse pata para arriba, prendía velas de muchos colores, y en un momento me dio un plato con algo que vi que le había puesto, había hecho así en el plato y yo dije, mejor ese plato no me lo como. Entonces pasé y cuando me vino ese plato a mí, traté de pasárselo a su marido y ella vino como corriendo de la cocina, le sacó el plato a él y me lo puso a mí y me dijo, este plato es para ti. Y a mí un escalofrío me corrió por todo el cuerpo y bueno, me lo comí igual, porque era vergonzosa, porque no sabía defenderme y porque no sabía discutir, ni sabía poner límites. Me lo comí igual. Y empezaron a pasar cosas. A mi padre le salió un tumor en el cerebelo, mi madre caminando se le cortó el talón de Aquiles. Mi hermano tuvo un accidente y salió expulsado por la ventana parabrisas del auto. Y a mí en una siesta, una energía que sentí aproximarse, que quise como pararla, no pude, me acuerdo como si fuera hoy, luché contra esa energía para que no entrara, pero esa energía terminó entrando en mí. Bueno, te podrás imaginar que las cosas empezaron a estar muy mal. Eh, Mi madre mal, mi hermano mal, mi padre mal, todo empezó a estar mal. Y el tema es que con él también las cosas fueron mal. Él empezó la universidad en la Universidad de Palermo y, y los fines de semana empezó a salir con sus compañeros de la universidad. Por ende, ya no había espacio para mí. Y, y lo que yo sentía era que si yo seguía en esta relación iba a perder toda mi familia. Y decidí cortar la relación o poner un plazo a esa relación y que nos volviéramos a ver en algún momento y hablar, a ver qué era lo que sentíamos. Yo verdaderamente sentía un gran amor, ¿no? El amor no había cambiado en mí en ningún momento. Él dijo que sí, está bien, pero a la fecha que habíamos acordado a volver a reunirnos para hablar, él no vino. Y ahí se terminó esa relación, pero no la historia. Vamos a volver muchas veces a esta historia, porque esta historia es mi gran maestra, una de mis grandes maestras que me ha puesto la vida. Y bueno, así pasó que estas energías que anduvieron dando vuelta por ahí y, y sobre todo una que se había metido dentro de mi cuerpo, yo me sentía
en la búsqueda, a ver qué me podía ayudar, qué podía encontrar, qué me podía sacar eso que se me había entrado y un montón de cosas, pero nadie me entendía en ese momento y nadie me decía qué era lo que me había pasado. Busqué durante 5 años, entré incluso en una gran depresión, em, y de verdad que muy triste, porque me sentía muy sola. Él era mi mundo. En ese momento era mi universo, mi sueño. Yo dejaba todo por esa relación, por estar con él, por vivir ese amor, ¿no? Y, y bueno, y ahí quedó. Nunca más volvió. Y yo caí en una gran depresión. Había perdido la inocencia. Por primera vez me habían roto el corazón. Por primera vez algo que estaba ahí, que no era luz, se estaba apagando toda mi alegría, mi esperanza, mis ilusiones, mis sueños. Y obviamente que la culpé a ella y que también lo culpé a él, pero los culpé. Acaba de saltar algo que no sé de dónde saltó, pero bueno, son mensajes. Y bueno, y de verdad que fue muy triste para mí quedarme sin ese gran amor. Lo que me habían hecho me trajo problemas económicos. No podía hacer una pareja, no podía tener un amigo. Estaba muy sola. Y ahí fue como mi primer gran dolor, gran dolor. En esta página la vamos a dejar abiertas porque te tengo que contar qué pasó con el tumor de mi papá, te tengo que contar qué pasó con mi familia, te tengo que contar qué pasó conmigo, pero eso lo vamos a contar en otra página. Hoy te voy a contar esta parte donde yo empiezo a entender y a conocer que la gente para obtener las voluntades ajenas hacía magia negra, hacía vudú, hacía, bueno, un montón de cosas que yo hasta ese momento desconocía verdaderamente. Y mi camino a partir de esta historia comienza a buscar y a investigar el por qué otras personas podían tener semejante poder sobre mí y yo no tener ni siquiera conocimiento sobre mí, sobre mi vida, sobre mi energía, sobre mi futuro. No entendía cómo una persona que se había enojado conmigo, que no me quería para su vida, realmente hacía bloom y me sacaba como quería, pero además creando caos en mi vida, dolor, sufrimiento, enfermedad, ¿sí? Y bueno, fue ahí que dejé todo eso. Pero comenzó esa búsqueda. Aquí comienza la búsqueda y aquí comienza mi investigación de cómo lograr la soberanía energética, que gracias a Dios hoy lo logro. Y vas a encontrar muchos videos que estamos haciendo con Orión contándote más sobre nuestro logro y sobre nuestra metodología, que es LECMI, y que termina siendo el resultado y el final, más o menos, el final, digamos, de esta historia que comenzó en esta página número 1. Busqué ser soberana de mi energía y lo he logrado. Pero todo comenzó aquí, en esta parte. Entonces, lo que te decía es que sí fui objeto de manipulación
Sí fui objeto de que me manipularan mi voluntad a través de estas magias negras, de esta manipulación, de esta influencia energética alejada de la luz. Vamos a sanar esta parte inocente que en ese instante perdí y vamos a sanar ese primer amor que ha roto nuestro corazón y que tal vez por estar roto ese corazón es que después me costó tanto lograr una pareja. Como reflexión, puedo decirte que un curso de milagros me ayudó a darme cuenta que no había nada ajeno a mí que me estuviera perturbando. De alguna manera entendí que esta situación, por eso la llamo maestra, que esta situación me enseñó y me sacudió el alma con respecto a lo que yo tenía que empezar a buscar, que era justamente mi soberanía energética. Entonces, este fue como ese cruce, ¿no? De avenidas, ese cruce de calles en donde te confronta y en donde te dice, hay que empezar este camino. Y lo tomé, empecé a buscar este camino, empecé a investigar, ¿no? Y sobre todo a investigar qué había más allá, qué hay más allá de la luz, hay un Dios, no hay un Dios, quién nos cuida, y todos esos interrogantes empezaron a presentarse justamente en este momento, como también los primeros milagros en mi vida. Eso pasaremos a contarlos en otra página. Entonces, entendí que esta persona no me había hecho nada, simplemente era alguien, una maestra, que estaba ahí para enseñarme el camino que tenía que tomar en mi vida. Por eso hoy agradezco esa enseñanza. Que lo haya tomado más dramático, menos dramático, eso quiere decir la historia o la situación energética en la cual yo me encontraba en ese momento, porque también tiene que ver con nuestro nivel de conciencia, cómo tomamos la historia en cada momento que la vivimos. Vamos a cerrar este encuentro de hoy con un decreto, ¿sí? Así que lleva tu mano a tu corazón, respira nuevamente hondo y profundo y con intención pura y clara vamos a decir yo, en presencia de mi alma y de la fuente original del amor, declaro mi intención de sanar la herida que se abrió en mi primer amor. Devuelvo toda energía de dolor, pérdida, culpa, rechazo o abandono al campo neutral de la creación para que sea transmutada en comprensión y en luz. Reconozco que aquel tiempo entregué mi inocencia creyendo que el amor era pertenecer y no recordar. Hoy recupero mi inocencia perdida como semilla divina, intacta, pura y eterna. Libero a quien amé y me libero a mí de toda promesa, lazo o fidelidad inconsciente que haya quedado activa en mi campo. Todo pacto de sacrificio, idealización o dependencia queda disuelto en el nombre de la verdad, del amor mayor y del mayor bien. Inscribo, activo y elevo en mí, en este vínculo, en esta relación y en todas las personas que estuvieron en esa situación, el código LECMI RSDKLM para restaurar la inocencia original. Activar, activar y activar. Inscribo, activo y elevo el código sagrado LECMI en mí 441188 Omega S
para liberar los pactos de amor dolorosos. Activar, activar y activar. Inscribo, inscribo, activo y elevo en mí el código sagrado LECMI IRDSPBA1 para integrar el aprendizaje y retorno a la paz. Activar, activar, activar. Que la pureza de mi alma vuelva a ser mi guía. Que el recuerdo del amor no duela, sino que ilumine. Que todo lo que viví se transforme ahora en sabiduría y en expansión. Soy libre de repetir, soy libre de doler, soy amor en su estado original. Así es, así fue y así queda inscrito. Gracias, gracias. Y bueno, te cuento que cada historia que sanaré aquí también es tu historia. Las historias sanan por ser sanadas, por ser escuchadas y además porque vibran con nuestra historia. Ninguna historia pertenece a un libro diferente. Todas las historias están entrelazadas entre sí. Dame una palabra presente aquí abajo de este video y dame ese comentario para unirnos en frecuencia de amor y de conciencia. Cuéntame tu historia de desamor, haz este decreto y cuéntame cómo lo has sentido. Este espacio no es solamente mío, sino también es tuyo. Este diario que estamos contando, lo estamos contando entre tú y yo. Este diario íntimo de Mariposa Índigo, donde nuestra alma va a comenzar a pasar por su proceso de crisálida para convertirse en una gran mariposa y poder volar alto hacia el cielo. Gracias, porque juntos hacemos más luz. Bendiciones.